Bueno, a ver, imagínate la típica escena en el sur de España. Un patio interior lleno de macetas con geranios por todas partes. La típica postal, vamos. Exacto, la postal. Pues resulta que eso no es solo una decisión decorativa para que quede bonito en las fotos, ¿Qué va para nada? es que, fíjate, es en realidad un sistema de aire acondicionado, una obra de altísima ingeniería que, bueno, lleva funcionando sin electricidad desde hace 500 años. Es alucinante si te paras a pensarlo. Totalmente. Y hoy, en nuestro análisis a fondo, vamos a explorar precisamente esto, cómo la arquitectura, el clima y, bueno, las costumbres sociales han moldeado el vocabulario básico del español de una forma casi invisible. Una exploración súper necesaria, la verdad. Sí, y tenemos sobre la mesa un material que originalmente está diseñado para estudiantes de español de nivel intermedio, el famoso nivel B1, o sea, para quienes están en plena batalla con el idioma. Un nivel crítico, sí. Donde ya empiezas a soltarte, pero aún hay barreras. Exacto. Pero nuestra misión no iba mucho más allá de repasar una lista aburrida de palabras sobre la vivienda. El objetivo es descubrir cómo esas palabras revelan la mismísima forma de vida hispana. Y es que es un enfoque imprescindible. Quien aprende un idioma suele enfrentarse a una barrera monumental, que es esa tendencia natural a tratar las palabras extranjeras como si fueran pegatinas. Pegatinas, claro. Como si le pusieras un post-it a algo que ya conoces. Eso es, se asume que una palabra en un idioma tiene una equivalencia matemática y perfecta en otro. Y ya está. Como si fuera una simple traducción literal. Pero la lingüística demuestra que esto es una ilusión. O sea, el lenguaje no es una simple herramienta para poner etiquetas a las cosas. Entonces, ¿qué es? Pues es el software, es el programa que contiene la visión del mundo, la geografía y sobre todo las prioridades de quienes lo hablan. Esa idea del software me parece brutal. Es la puerta de entrada perfecta para el primer gran concepto que plantean los documentos. Sí, la gran distinción filosófica, ¿verdad? Exactamente. Hay una distinción que se establece desde la primera página y que separa, atención, la palabra casa de la palabra hogar. Que mucha gente piensa que son lo mismo. Claro, a simple vista podrían parecer sinónimos intercambiables, pero el material insiste muchísimo en que no lo son para nada. Opciones para cualquier estudiante de nivel B1. A ver, intentando visualizar esa diferencia, se me ocurre una analogía siguiendo con lo de la informática. A ver, cuéntame. La casa vendría a ser el hardware de un ordenador, o sea, los componentes físicos, tangibles, inertes. Los materiales de construcción, básicamente. Eso es. Hablamos de los ladrillos, el techo, las tuberías, el cemento, los metros cuadrados. Es una estructura pura y dura que te protege de la lluvia. Vale. ¿Y el hogar? Pues por el contrario, el hogar sería el software operativo. Es esa capa invisible que hace que la máquina realmente funcione. Claro, el calor humano. Exacto. Las vivencias, el olor a café o a tostadas por la mañana, esa sensación de seguridad y de pertenencia. Pues esa comparación ilustra muy bien la carga emocional que tiene el lenguaje. La diferencia principal radica en la habitabilidad emocional. Habitabilidad emocional, me gusta ese término. Es que un edificio recién construido, completamente vacío, es simplemente una casa, no hay más. Claro, son solo paredes. Pero no se convierte en un hogar hasta que las rutinas de la gente impregnan ese espacio. Y para alguien que está aprendiendo español, captar esta diferencia es vital. Supongo que es el primer paso para dejar de traducir mecánicamente en la cabeza, ¿no? Exactamente. Cuando comprendes que hogar implica refugio, conexión y comunidad, entonces empiezas a pensar verdaderamente en español. O sea, ya no se trata de codificar datos espaciales. No, se trata de comprender el sentimiento que estructura el idioma desde la base. Ahora bien, el software no puede existir flotando en el vacío, evidentemente. Claro, necesita un soporte. Para que un hogar funcione, necesita instalarse en un hardware muy específico. Y los documentos que estamos analizando trazan un mapa fascinante por el interior de ese hardware. Nos proponen un recorrido por las partes de la casa. Eso es. El texto arranca con los espacios principales. Los sospechosos habituales, vamos, en cualquier plano arquitectónico. El salón o la sala, el comedor, el dormitorio y el cuarto de baño. Que en el fondo representan las necesidades biológicas y sociales más primitivas del ser humano, pero organizadas en cubículos. Cubículo sí, suena un poco frío dicho así. Bueno, es que piensa en un dormitorio. Es un espacio cerrado para la vulnerabilidad del sueño, o el cuarto de baño, que es un área aséptica para la higiene.
Visto así, el vocabulario parece súper universal. Todos dormimos, todos nos lavamos. Parece universal hasta que el material se detiene en un espacio concreto y lo describe de una forma que francamente rompe con esa objetividad arquitectónica. Totalmente. Al llegar a la cocina, el texto no la define como el recinto funcional destinado a preparar comida. Para nada. La describe, y cito literalmente, como el sitio donde ocurre la magia. Es una definición maravillosa. A ver, confieso que esta definición me generó cierta fricción inicial. Me suena un poco a eslogan publicitario de una tienda de muebles sueca. Ya, entiendo por qué lo dices. Porque un documento académico para aprender idiomas le otorga ese estatus casi mitológico a la cocina. Pues porque no es poesía ni publicidad, ¿eh? Es pura sociología. La evolución de la vivienda hispana coloca a la cocina en una posición jerárquica muy particular. ¿Diferente a otras culturas, quieres decir? Sí, claro. Históricamente, en muchas culturas del norte de Europa o en la arquitectura señorial, la cocina era un lugar de servicio. Un sitio de trabajo duro. Exacto. Un espacio lleno de humo, ruidoso, que debía estar escondido o separado de las zonas donde recibías a las visitas. Pero en España o en Latinoamérica esto ha cambiado radicalmente, ¿no? Ha cambiado por completo. En la cultura hispana contemporánea, la cocina ha absorbido la función de núcleo social. Es decir, ha dejado de ser una fábrica de comida para convertirse en el verdadero centro de gravedad de la casa. Así es. Si observas la dinámica real de cualquier familia, la cocina es el escenario principal. Es el lugar de las confesiones a medianoche frente a la puerta abierta de la nevera. Madre mía, cuántas charlas importantes se tienen picando una cebolla, ¿eh? Muchas más de las que parecen. Incluso cuando hay invitados en casa, la gente tiende a agruparse en la cocina. Es verdad. Tienes el salón impecable, preparadísimo, y todo el mundo acaba de pie en la cocina con una copa de vino molestando al que cocina. Tal cual. El comedor puede reservarse para el protocolo, para la gran comida del domingo, pero la cocina es el latido diario. Entonces, aprender la palabra cocina, entendiendo esta carga de gravedad social, cambia como un estudiante de B1 se expresa. Cambia radicalmente la naturalidad. Le da un peso cultural que no viene en el diccionario. Pues ese concepto de gravedad social me lleva a una duda estructural. Si la cocina es la fuerza que atrae todo hacia adentro, hacia la intimidad, ¿qué pasa con el exterior? Muy buena pregunta. El texto no se queda solo entre cuatro paredes, ¿verdad? No, que va. Menciona los espacios exteriores y pone un foco muy llamativo en el balcón. Ah, el balcón. ¿Una pieza fundamental? Al leer cómo analiza el uso del balcón en la cultura urbana, me dio la sensación de que funciona como una torre de vigilancia medieval camuflada. Es una lectura muy perspicaz, ¿eh? La arquitectura mediterránea concibe el límite entre lo público y lo privado de una manera muy porosa. Es que el nivel de control que otorga es fascinante. Quien se asoma a un balcón domina visualmente la calle entera. Lo domina todo. ¿Sabes quién entra al portal? ¿Qué vecino vuelve de comprar el pan? ¿Quién está discutiendo en la acera de enfrente? No parece un espacio diseñado solo para tomar el aire. Y no lo es. El balcón es una institución sociológica crucial en España. O sea, es un espacio liminal. Esa frontera difusa entre la seguridad de tu casa y el teatro de la calle. Exacto. En culturas donde la vida social ocurre muchísimo en el exterior, el balcón actúa como un palco de butacas. Un palco para el cotilleo, vamos a ser sinceros. Para los que estudian nivel B1, la palabra cotilleo es importantísima aquí. Bueno, sí, permite participar de forma pasiva en la vida del barrio, pero sin abandonar tu refugio. Entonces, decir estoy en el balcón no es solo dar una coordenada de GPS dentro del plano de tu casa. Para nada. Es anunciar que estás ejerciendo tu rol de observador vecinal. Quien utiliza esa palabra entendiendo este contexto demuestra un dominio del español alucinante. Que va mucho más allá de la gramática pura. Por supuesto. Bueno, siguiendo con la construcción de este mapa mental, tenemos las paredes, la cocina hirviendo como núcleo y el balcón sirviendo de puente con la ciudad. Un buen esquema. Pero una estructura vacía, por muy bien diseñada que esté, produce eco. El siguiente paso que plantea el material, para amueblar el vocabulario del estudiante, Pasar del contenedor al contenido. Es un salto cognitivo vital. es el momento de aterrizar los grandes conceptos arquitectónicos en los elementos físicos que tocamos a diario. Y las fuentes proporcionan una caja de herramientas de vocabulario esencial para esto. Desglosan términos básicos. La cama, el sofá, la mesa, la silla, la ventana, la puerta y la nevera, o el refrigerador. Palabras de uso diario, indispensables. Lejos de ser una lista de la compra aburrida,
Estos muebles actúan como los verdaderos puntos de anclaje de la rutina. O sea, la puerta es el umbral físico que separa el ruido del exterior de tu santuario. El sofá representa la trinchera de descanso al final del día. Y la nevera es el cofre del tesoro que dictamina la supervivencia diaria. Hay que protegerla. Anclar el vocabulario a esa función emocional de los objetos facilita un montón la memorización. Pero oye, hay un detalle técnico en esa lista, que abre un debate lingüístico interesantísimo. A ver, cuéntame. El texto incluye deliberadamente dos palabras para el mismo electrodoméstico. Dice nevera y también refrigerador. Es verdad, llama mucho la atención. Para alguien que está en nivel B1, que ya tiene bastante con intentar sobrevivir a los verbos irregulares. Sí, que no son pocos. Añadir dos palabras para el mismo objeto parece una forma casi cruel de complicarle la vida. ¿Qué necesidad hay de duplicar el esfuerzo? Pues la necesidad radica en mostrar la elasticidad del español. A ver, el idioma no es un bloque de granito uniforme, es un organismo vivo que se adapta al territorio. Cambia según donde pises. Eso es, en España el uso generalizado es nevera o frigorífico. Pero si cruzas el Atlántico, en gran parte de Latinoamérica vas a escuchar refrigerador o heladera. Claro. Y exponer a quien aprenda a esta dualidad desde el principio evita mucha frustración luego. Totalmente. Les enseña que no hay una única versión correcta del idioma, sino un abanico enorme de variaciones geográficas. Es un aviso a navegantes. El español tiene distintas texturas dependiendo del país en el que aterrices. Y volviendo a los elementos de anclaje de la casa, hay otro término en esa lista que merece que nos detengamos un momento. La ventana. La ventana. Parece simple. Sí, pero el material no solo da la traducción, sino que enfatiza que su función principal es aportar luz. Y esto tiene su miga, ¿no? Muchísima. Encierra una filosofía de diseño muy particular. En la vivienda mediterránea y en la latinoamericana, la luz natural no es solo para ver por dónde pisas o para ahorrar en la factura de la luz. Es casi una cuestión de salud pública. Es un elemento estructural que define el bienestar, la alegría y la salud mental del hogar. Una vivienda oscura se percibe de manera muy claustrofóbica, casi punitiva. Bueno, hasta este punto hemos levantado los muros, definido el núcleo social en la cocina, amueblado el salón y dejado entrar la luz por la ventana. Tenemos el entorno físico listo. Exacto. El siguiente reto que abordan las fuentes es cómo verbalizar esta realidad. Porque claro, la experiencia humana exige comunicación. De nada sirve tener un pisazo si no puedes presumir de él o describirlo a un amigo. Ese es el gran salto de la comprensión pasiva a la producción activa. Es cuando el vocabulario tiene que ponerse a trabajar de verdad. Es como un barrio tranquilo. Son los bloques de construcción descriptivos más básicos. Y la magia reside en cómo se combinan para proyectar una identidad. Haciendo un pequeño ejercicio práctico con esto, uno podría intentar construir la casa de sus sueños. Por ejemplo, el objetivo podría ser vivir en un piso en el centro. Priorizando el pulso urbano, claro. Sí, siguiendo el vocabulario tendría que ser un piso muy luminoso, respetando esa necesidad vital de luz, y aunque esté en pleno asfalto, debería contar con un balcón con muchas flores. Fíjate qué bien. Se crea una imagen mental súper clara con apenas 4 o 5 palabras. Es una estructura impecable. Proyectas tu identidad usando herramientas muy elementales. Pero, claro, la teoría es muy bonita y la práctica es otra historia. Ya, suele pasar. Existe un fenómeno muy común cuando alguien de nivel intermedio intenta describir su casa real. El deseo de sonar sofisticado hace que se enreden en unas estructuras gramaticales complejísimas. Y terminan atascados, incapaces de articular la frase. Exacto, colapso mental absoluto. Es el síndrome de querer correr una maratón antes de saber caminar. El cerebro intenta calcar la complejidad sintáctica del idioma materno al español. Y aquí es donde las fuentes ofrecen el que, para mí, es el consejo más valioso de todo el documento. ¿Ah, sí? Recomiendan apoyarse de forma casi obsesiva en una estructura de altísima eficacia. El verbo hay. Y. Una palabra minúscula de 3 letras. Parece demasiado ridículamente sencilla para ser la solución a los bloqueos mentales. Pero su simplicidad es precisamente su superpoder. La frase de ejemplo que utiliza el texto es diáfana. Dice, hay 3 habitaciones en mi casa. Claro y directo. El verbo hay, que viene del verbo haber, sirve para expresar existencia de forma totalmente impersonal.
No requiere aprenderse conjugaciones raras. Para nada. No cambia si el objeto es plural o singular, masculino o femenino, en el presente de indicativo. Siempre es ahí. Es que muchos estudiantes se complican la vida intentando usar el verbo tener de formas extrañas, diciendo cosas como, en mi casa tienen 3 habitaciones, O intentando traducir literalmente el there is o there are del inglés. que requiere un esfuerzo computacional para el cerebro altísimo, en medio de una conversación. Justamente, la carga cognitiva de procesar gramática compleja interrumpe la fluidez. Por eso, el consejo fundamental es abrazar esta simplicidad deliberada. O sea, decir simplemente hay una ventana grande o hay un sofá azul. Eso es. Al usar estructuras monolíticas así, el cerebro reduce el esfuerzo. Y cuando la mente se relaja y pierde el miedo a cometer un error catastrófico, la conversación fluye mucho más humana. Simplificar la herramienta para potenciar el mensaje. Es una estrategia brillante para el nivel B1. Ahora bien, hasta ahora hemos hablado de casas desde una perspectiva un tanto genérica. Sí, un poco estándar. Pero el material da un giro fascinante en su última sección. Nos recuerda que la manera en que describimos una vivienda cambia drásticamente dependiendo de en qué parte del mundo esté construida. Claro, el clima, la geografía y los siglos de historia tienen la última palabra. La arquitectura vernacular es, en esencia, un espejo de la cultura, ¿no? Y de los retos medioambientales de una región. Las palabras que usamos hoy nacieron de las soluciones tecnológicas que nuestros antepasados inventaron para no morir de calor o de frío. Y el texto lo ilustra con el ejemplo con el que abríamos este análisis. El famoso patio andaluz, del sur de España. Una maravilla de la adaptación. La imagen arquetípica es un espacio interior al aire libre, con paredes recubiertas de azulejos geométricos, una fuente en el medio y decenas de macetas colgantes. Que cualquiera que lo vea por primera vez piensa que es una extravagancia estética, un decorado súper romántico. Pero la realidad es que funciona como una máquina. Una máquina termodinámica, ni más ni menos. A ver, las temperaturas en el sur de España en pleno agosto pueden ser letales. Ese patio no es un capricho, Es un sistema de refrigeración pasiva, decíamos antes. basado en principios físicos muy concretos. A ver, explícanos un poco cómo funciona esta ingeniería camuflada de tradición, porque me parece de locos. Pues se basa fundamentalmente en el enfriamiento por evaporación y en el control de corrientes de aire. La disposición del patio, al estar rodeado de muros altos, crea zonas de sombra que bloquean el sol directo. Vale, la sombra es el primer paso. Luego, los materiales son clave. El azulejo cerámico de las paredes tiene muchísima inercia térmica, o sea, se mantiene fresco al tacto y no irradia calor hacia el interior como haría, yo qué sé, el asfalto. Claro, es como tocar la pared de una cueva. Eso es. Pero el verdadero motor de este aire acondicionado son las plantas y el agua. Las macetas de barro poroso transpiran humedad constantemente y el agua de las fuentes se evapora. Y la evaporación necesita energía que la roba del calor del aire, ¿verdad? Correcto. Ese proceso físico absorbe el calor y reduce drásticamente la temperatura ahí dentro. Y encima, el aire caliente sube y escapa por arriba, atrayendo aire fresco de las habitaciones de alrededor. O sea que cuando un estudiante incorpora palabras como patio, fuente o azulejo en el contexto andaluz, no está hablando de revistas de decoración. ¿Qué va? Está describiendo una tecnología de supervivencia climática centenaria. Resulta asombroso cómo la física acaba dictando la estética. Pero bueno, el texto no se detiene en España. Cruza el Atlántico y nos sitúa en las calles de Latinoamérica. Menciona específicamente México y Colombia, sí. Y llama poderosamente la atención la descripción de sus fachadas. Casas enteras pintadas de un amarillo cegador, un rosa intenso, azul eléctrico. Una paleta de colores maravillosa. Quien camina por ciudades del norte de Europa está acostumbrado al ladrillo visto, a tonos grises o todo blanco. ¿De dónde sale esta explosión cromática en el vocabulario urbano latinoamericano? Pues la respuesta es un cruce fascinante entre la química de los materiales y el sincretismo cultural. Originalmente, muchas estructuras coloniales se hacían con adobe o tapial. Que son materiales muy porosos y vulnerables a la lluvia tropical. Exactamente. Para proteger esos muros se recubrían con un encalado, una mezcla de cal. Pero la cal sola era muy frágil, así que empezaron a añadir pigmentos naturales. ¿Pigmentos extraídos de dónde? De minerales, arcillas o incluso de insectos triturados. Y los combinaban con savia de árboles o sangre animal para impermeabilizar y fijar el color a la pared. Sangre animal.
Madre mía. O sea, el color vibrante nació como un escudo químico contra la intemperie. Inicialmente sí, cumplía una función puramente protectora. Pero con el paso de los siglos, esa paleta tan intensa conectó con las tradiciones estéticas precolombinas. Y evolucionó hacia algo más simbólico. Se convirtió en un símbolo de identidad y de resistencia cultural frente al uniforme. Así que, cuando un estudiante aprende a decir una casa amarilla en México, está narrando una historia de adaptación y orgullo. Me fascina cómo cada palabra tiene unas raíces tan profundas. Pero bueno, para cerrar este bloque sobre la arquitectura, hay un elemento que las fuentes destacan sobre España. Ay, ya sé por dónde vas. Un elemento que genera muchísima confusión a los extranjeros: las persianas. El gran choque cultural para cualquiera que visite la península ibérica. La primera vez que un extranjero intenta subir una persiana española tradicional, la sensación es la de estar accionando el mecanismo de un búnker. Es que pesan una barbaridad. Son estructuras pesadísimas, de plástico denso o aluminio, por fuera de la ventana. No tienen nada que ver con esas cortinillas finas de las películas americanas. Las persianas españolas son verdaderos muros retráctiles. ¿Por qué existe esa necesidad de blindaje tan bestia? Pues, de nuevo, supervivencia térmica. Y la protección de una institución cultural sagrada. Piensa que el sol del mediodía en julio en España no es luminoso, es una fuerza abrasadora. Te fríe literalmente. Las persianas gruesas se aíslan de una forma que una cortina por dentro jamás lograría. Al estar por fuera del cristal, bloquean el sol antes de que atraviese la ventana y cree efecto invernadero. Actúan como un escudo térmico de primera línea. Exactamente. Pero su función más importante no es solo frenar el calor, sino garantizar la oscuridad total y absoluta a mitad del día. Y esa oscuridad densa es el requisito innegociable para que pueda existir la sagrada siesta. Claro, el descanso profundo requiere que el cerebro crea que es de noche. Sin esa armadura en la ventana, echarse la siesta en verano sería biológicamente imposible. La persiana es el interruptor físico que desconecta el hogar del mundo exterior. Es buenísimo. Entender la palabra persiana es entender el ritmo biológico de todo un país. Es un viaje revelador. Hemos partido de transformar el hardware de la casa en el software emocional del hogar. Hemos analizado la cocina como centro de gravedad, el balcón como puente de observación. Hemos descubierto que la nevera tiene varios nombres según el país y hemos entendido la táctica del verbo hay para no bloquearse al hablar. Y finalmente, hemos destripado la física detrás de los patios andaluces, los colores latinos y las persianas. Es la demostración de que aprender vocabulario equivale a ponerse unas gafas nuevas para interpretar el mundo. Y, oye, para asegurarse de que estas gafas funcionen, el material ofrece un último consejo práctico, una técnica casi de guerrilla para el aprendizaje diario. El método de las notas adhesivas, una estrategia infalible en lingüística aplicada. Consiste básicamente en comprar un taco de post-its de colores y etiquetar tu propia casa. Pegar un papel que diga «la puerta» directamente en la madera de tu puerta. Otro que diga «el espejo» en el cristal del baño, «la nevera» en la nevera. ¿Cuál es el mecanismo psicológico que hace que esta tontería funcione tan bien? Funciona porque interrumpe la traducción mental. Al etiquetar el entorno, tu cerebro recibe el estímulo visual de la palabra en español en el instante exacto en que tocas el objeto. Creas una asociación neuronal directa. Eliminas tu idioma materno como intermediario. Conviertes tu casa en un entorno de inmersión total. El esfuerzo de memorizar se reduce a cero. Es hackear el entorno para forzar al cerebro a pensar en español. Me parece una idea fantástica para que quien nos escuche la ponga en práctica hoy mismo. Totalmente recomendable. Bueno, para concluir esta exploración, siempre resulta interesante elevar la mirada. Si la arquitectura y el clima del pasado han dictado las palabras que usamos hoy, ¿qué interrogante nos deja esto para el futuro? Pues nos deja ante una reflexión sociológica enorme. Hemos visto que el idioma es un fósil vivo de nuestras costumbres, ¿no? Las persianas para el calor, el patio para el fresco, el balcón para cotillear. Todo responde a un mundo físico muy concreto. La gran pregunta es, ¿cómo afectarán las fuerzas del presente a nuestro vocabulario del futuro? Es un escenario intrigante. Piensa en el cambio climático. Con el clima alterando las temperaturas de forma extrema, obligando quizá a cambiar cómo ventilamos las casas, o con la migración masiva hacia la realidad virtual y el metaverso. Claro,
La naturaleza de lo que llamamos hogar está mutando rápido. ¿Dentro de 50 años seguiremos usando la palabra balcón para describir una estructura de ladrillo hacia la calle? ¿O esa palabra evolucionará para dar nombre a un espacio puramente digital? Si el hardware de nuestra civilización cambia de forma radical, el software lingüístico inevitablemente tendrá que reescribirse. Quizá necesitemos inventar conceptos nuevos para describir qué significa estar en casa. Es una idea fascinante, para dejar rebotando en la mente la próxima vez que se baje una persiana. O se abra la puerta de la nevera. Ha sido un recorrido extraordinario por las palabras y los ladrillos. Nos despedimos aquí. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.